Bueno. Bueno, vamos a... Es la sexta ya, ¿no? A la sexta sesión ya. Qué eternidad. Vamos a la sexta sesión. Y como viene en el programa, ya sabéis, es estrategia... A ver... el tema es estrategia y objetivos globales en la defensa de derechos humanos. Va a estar muy centrada en el tema migración, tanto a nivel internacional, procesos migratorios, también más cercanos y también con una referencia específica a los derechos humanos ligados con estas cuestiones. En orden, como ayer lo hicimos, lo deciden entre ellos mismos y ellos mismos, que ya son mayores, se presentan ellos mismos. O sea que, acción. Venga, para adelante. Nos autogestionamos, ¿no? Sí, claro. Perfecto. Nos autopresentamos también. Vale. Bueno, pues empiezo yo porque así nos hemos autogestionado. Yo soy Gemma Basar, soy profesora en la Universidad de Girona y bueno, yo empezaré con un experimento de ideas que tenía un poco desordenadas, las he intentado ordenar y bueno, vamos a ver qué sale. Mi idea era empezar a partir del concepto de derechos humanos y después pues ellos ya bajarán a la cuestión sobre todo migratoria. Yo me voy a quedar en el concepto de derechos humanos. El concepto de derechos humanos, cuando lo utilizamos, normalmente utilizamos indistintamente dos acepciones que delimitan, yo diría, cuestiones diversas. Una acepción más amplia, que es la definición de derechos humanos vinculada a la Declaración de Derechos Humanos del 1948 y que posteriormente también incluimos los DESC. Los DESC le sumamos a todos esta amalgama de derechos humanos, sumamos también los DESC, por lo tanto, derechos humanos en una acepción amplia del término y derechos humanos en una acepción más restringida, que es cuando nos referimos a derechos civiles. Aquí también hay una utilización de derechos humanos como equivalente a derechos civiles. De hecho, la mayor parte de organizaciones en defensa de los derechos humanos son, sobre todo, organizaciones en defensa de los derechos civiles, ¿no? Y aquí pues iríamos a aquellos derechos que ya Hirschman definía como derechos civiles, derechos políticos y derechos sociales, y nos referiríamos a estos derechos civiles, que están muy vinculados a la construcción del Estado liberal. El derecho a la vida, el derecho a la integridad física, el derecho a la libertad de expresión, y por lo tanto aquí pues todo lo que son pues organizaciones que luchan pues contra la tortura, contra el maltrato, contra pues, a favor de la libertad de expresión, en contra de la pena de muerte, ¿no? Y por lo tanto serían aquellos derechos humanos que serían los derechos civiles. Después de la Segunda Guerra Mundial se intentan plasmar estos derechos y se intentan asegurar a través de dos vías. La primera es externa, a través del derecho internacional de derechos humanos. Y la segunda es interna a los Estados-nación, que son las constituciones de después de la Segunda Guerra Mundial, que un poco dicen la democracia no solo son procedimientos, la democracia también es un núcleo de derechos que tiene que estar bien trabado. Por eso pues se justifica la rigidez en la reforma constitucional, es decir, que no se pueda vaciar una constitución de derechos solo porque haya unas mayorías puntuales determinadas, y se justifica también la existencia de tribunales constitucionales o algún tipo de órgano
que prevenga el vaciado de los derechos en las constituciones. Por lo tanto, aquí tenemos ya desde la Segunda Guerra Mundial esta voluntad de que estos derechos son inherentes a una democracia. Y a partir de aquí se desarrolla la idea esta de garantismo, una idea de garantismo, la idea de poner el acento en los derechos y las garantías. Toda la corriente que defiende pues, que tienen que ponerse en el centro los derechos y las garantías. Aquí, sobre todo, en algunos ámbitos de política pública, el garantismo es muy presente. Y aquí decía un pensador de las políticas sociales, Lowy, decía que la propia naturaleza de las políticas públicas, el contenido de determinadas políticas públicas, ya nos define una orientación política. Aquí pondríamos el ejemplo, el contenido de políticas de justicia, de ejecución penal, nos llevaría a que estuvieran vinculadas con una defensa política del garantismo. Por lo tanto, vinculada con algunas políticas públicas. Aquí, en el ámbito de algunas políticas públicas, este garantismo, ¿cómo se dibuja? Pues yo diría a través de tres dimensiones, o el espíritu se encuentra en tres ámbitos. Un primero, la judicialización, evitar al máximo la judicialización de los conflictos como última ratio. O sea, siempre que podamos solucionar los conflictos sin tener que llegar a la judicialización. Por lo tanto, esta sería una primera dimensión del garantismo, evitar la judicialización de los conflictos. Un segundo nivel sería, cuando es inevitable judicializar, que el ámbito penal sea la última ratio y que, por lo tanto, otras jurisdicciones puedan o deban ser aquellas a las que recurramos. Por lo tanto, el derecho penal, el ámbito penal como última ratio. Y, por lo tanto, ir a otras jurisdicciones. Y el tercer nivel sería cuando vamos al ámbito penal, la cárcel tiene que ser, el internamiento tiene que ser la última ratio. Por lo tanto, serían tres niveles, que estos tres niveles serían los que nos orientaría el garantismo y lo que nos orientaría pues esta corriente, diríamos, que pone al centro los derechos humanos y entendidos también de manera importante los derechos civiles. Por lo tanto, este espíritu de menos judicialización, menos ámbito penal y menos cárcel, tres niveles. Normalmente, cuando hacemos aproximaciones garantistas, nos quedamos aquí. Y, de hecho, ya hay un ámbito de trabajo muy importante. Yo creo que ahora nos toca pensar cómo esto se hace efectivo en el estado del bienestar. O sea, este ideal, que es el ideal garantista, el ideal del Estado liberal, en pleno siglo XXI, el deber ser, ¿cómo se traspasa al ser? ¿El deber ser se puede traspasar al ser sin tener intersección con el estado del bienestar? Difícilmente. Y aquí seguramente es donde debemos dar una vuelta más a las ideas garantistas. Es cómo pasamos de este deber ser, cómo pasamos de esta perspectiva más garantista a cómo la hacemos real. Y aquí yo creo que el ejercicio de pasar del derecho
a también considerar los derechos. Esto en América Latina se utiliza mucho o está bastante presente el debate derecho y derechos. Cuando hablan de derecho están pensando en los derechos civiles, están pensando en aquellos derechos más vinculados al Estado liberal. Cuando se habla de derechos se hace más referencia a los derechos sociales y, por tanto, vinculados al estado del bienestar. Yo la propuesta que pongo encima de la mesa es, no es sustituir unos por otros, sino los derechos civiles y políticos solo pueden ser efectivos con derechos sociales y los derechos sociales no pueden ser efectivos sin derechos civiles y políticos. Por lo tanto, aquí estamos jugando a añadir, a solapar. El debate no está entre unos y otros, que es un debate que algunas veces se ha tenido, o derecho o derechos. No, o sea, el derecho no se puede hacer efectivo sin derechos, menos en pleno siglo XXI, y los derechos no van a poder avanzarse sin derecho, ¿no? Por lo tanto, el reto está sobre todo en añadir. Y aquí está, yo diría, la mirada republicana al garantismo. No sé si es una barbaridad, pero la mirada republicana al garantismo, que es cómo introducir a Philip Pettit en la ecuación. O sea, cómo introducir la libertad como no dominación en el juego de la defensa de derechos humanos y, en definitiva, de derechos civiles. Y esto no solo, yo creo que no solo es un debate normativo, no es normativo, sino que difícilmente vamos a poder hacer efectivo estas ideas que decía de menos judicialización, menos ámbito penal, menos cárcel, si no tenemos una vinculación muy grande entre Estado liberal y Estado del bienestar, o entre derecho y derechos. Y aquí podemos ir a ejemplos muy prácticos. El ejemplo de la cárcel. La cárcel es un termómetro del fracaso del Estado del bienestar. ¿Cómo hacemos efectivo el ideal de menos cárcel? ¿Solo con desideratos normativos? Seguramente no. El ideal de menos cárcel se tiene que transitar también con un muy buen funcionamiento del Estado del bienestar, porque al final es la cárcel es la última balua del sistema, y por lo tanto en la cárcel lo que hay es una parte muy importante de pobreza y exclusión, de alta vulnerabilidad. Y por lo tanto, si no juega este link, creo que nos estaríamos equivocando. A la vez, la cárcel se justifica por el ideal de la reinserción, por el ideal de generar segundas oportunidades para vivir en sociedad. Estas segundas oportunidades seguramente serán muy difíciles en un número importante de casos, sin casa, sin trabajo y sin papeles. Y por lo tanto, el ideal de la deflación punitiva va conjuntamente ligado, intrínsecamente ligado a el buen funcionamiento del Estado del bienestar, también generando, a la vez de que generas segundas oportunidades y a la vez que generas reinserción. Los procesos de reinserción no pueden pensarse solamente, aunque en algunos casos pues, opere de manera positiva, en tratamientos individualizados en el ámbito pues, más psicológico, en el ámbito de tratamiento de algunas drogadicciones o en algunos tratamientos más individualizados. Evidentemente sí, pero también hay toda una activación de otras dimensiones para poder generar estas segundas oportunidades, que en definitiva es el ideal de
la reinserción. Por tanto, yo aquí quería poner encima de la mesa esta idea quizá un poco provocadora de que sí, debemos continuar defendiendo el garantismo. Sí, el garantismo tiene que ser el centro que guíe unas determinadas políticas públicas, sobre todo políticas públicas vinculadas en el ámbito de la justicia, en el ámbito de la ejecución penal, también en el ámbito de las políticas migratorias, pero definitivamente están absolutamente vinculadas con la generación de oportunidades y la generación de un buen funcionamiento de un estado del bienestar denso, un estado del bienestar pues que funcione. Y esto vinculado también a, decía antes, la idea republicana, también el ideal, la idea republicana que es igualdad, que es libertad, pero que es sobre todo fraternidad, ¿no? Y que son estos lazos comunitarios, este tejer sociedades y tejer comunidades cada vez más densas. Y por lo tanto, el garantismo tiene que construirse junto a una ampliación de derechos sociales y junto a la construcción de comunidades y, en definitiva, la construcción de fraternidad, de la idea de fraternidad. Y bueno, aquí dejo esta idea un poco provocativa, pero que creo que aquí está bastante el nudo de la cuestión. ¿Cómo vinculamos derecho con derechos? Por una cuestión normativa, porque creemos que así debe ser, pero sobre todo por una cuestión de eficacia y de eficiencia. No es real que podamos trabajar en el ámbito del derecho sin trabajar en el ámbito de los derechos y al contrario. Y esto también ha sido una ilusión en algunas perspectivas políticas de pensar que la disputa solo está en el ámbito de los derechos sociales, sin continuar defendiendo que lo que tenemos que hacer son construir sociedades democráticas y sociedades con plenas garantías, ¿no? Y aquí yo creo que está el kit de la cuestión, que seguramente desde un plano teórico pues ya es así, pero que en un plano de política pública, cuando pensamos política pública, no podemos pensar política pública de manera aislada. No vaciaremos cárceles por decir que somos garantistas y que queremos una deflación punitiva. Vaciaremos cárceles, sobre todo, si generamos unos estados del bienestar densos, que funcionen, que también permitan la generación de segundas oportunidades. Y yo lo dejaría aquí y ya. Bueno, el último. Egunon guztioi, Iker Barbero, profesor de Derecho de la UPV, ya lo siento. Derecho, pero bueno, no vengo a hablar tanto de leyes y de lo que vengo a presentar es salir por lo menos desde salir de mi espacio de confort donde normalmente me suelo mover, ¿no? Que suelo hacer en un análisis crítico de las políticas migratorias desde una perspectiva más empírica. Y es ese contacto con lo empírico donde he tenido contacto con los movimientos sociales, ¿no? Distintos movimientos sociales, y entonces lo que vengo a presentar hoy es esa reflexión compartida, ¿no? Compartida o aprendida de las experiencias que he tenido pues, con distintos movimientos sociales. Vengo a hablar no desde un movimiento en concreto, sino desde mi reflexión que he generado a través de los distintos contextos en los que me he movido para hacer un análisis, ¿no? Yo creo que, como también en las intervenciones anteriores, yo creo que es necesario situar un marco, un sistema de poder, un sistema de
al que desde los movimientos se reacciona, ¿no? Y ese sistema, yo creo que en mi caso, ya lo ha adelantado Mariana también, es en la frontera, ¿no? Por lo menos en este lado en este contexto en el que movemos, no sé, un contexto de Euskal Herria, del Estado, de Europa, tenemos que hablar de bueno, no sé si llamarlo la intensificación de la frontera y el retorno a la frontera. ¿Por qué digo la intensificación? Porque las fronteras en Europa no han desaparecido, sobre todo las exteriores. Las fronteras exteriores se intensificaron en nombre de una eliminación interna, que luego voy a hablar de la eliminación interna o la nunca eliminación interna, pero vivimos en una constante intensificación de las fronteras externas, ¿no? Y externalizadas. El nuevo Pacto Europeo de Inmigración y Asilo no es más que una puesta negro sobre blanco de lo que se ha venido haciendo en los últimos, iba a decir ya 25, ¿no? Incluso igual podemos hablar incluso hasta 40 años, ¿no? Schengen, en el año 85, hablaba de eliminar las fronteras interiores a cambio de intensificar las exteriores y precisamente eso, ¿no? En estos últimos 40 años ha habido una constante intensificación de las fronteras que al mismo tiempo ha tenido su comunicación o su reflejo en los movimientos sociales. El nuevo pacto, no voy a extenderme en lo que dice, pero viene a ser algo así como continuar la contención que se hablaba antes, ¿no? El concepto de contención en frontera exterior. Estamos hablando de Canarias, estamos hablando de Lampedusa, estamos hablando de las islas griegas. Al fin y al cabo, un poco en lo que decía Gemma también, ¿no? Se están creando archipiélagos carcelarios, ¿no? La idea de que no lleguen ni siquiera al continente, ¿no? Esas al fin y al cabo son cárceles, ¿no? Se les da nombres eufemísticos, se les llama centros de atención temporal, ¿no? Los CATES, que son al fin y al cabo, le llaman extensiones de las comisarías, ¿no? Son al fin y al cabo campamentos de régimen cerrado donde las personas en principio solo pueden estar 75 horas, pero dadas las circunstancias de archipiélago, de no poder salir de las islas o de Ceuta y Melilla, ¿no? Esas cárceles dulces, cárceles dulces donde la gente se cree que está libre y se mueve por la ciudad, pero sin embargo está en una cárcel donde a un lado tiene la valla y a otro lado el mar, ¿no? Por tanto, no puede salir. Es eso lo que busca la Unión Europea, ¿no? Contener antes de que lleguen al continente, y esas contenciones generan pues, vulneraciones de derechos sociales, políticos, porque, bueno, no sé si políticos, porque también existe agencia política, ¿no? Los movimientos sociales, los propios migrantes cuando piden ser trasladados a península, ¿no? Me da igual en Ceuta o en Melilla o en Canarias, ¿no? Hay una idea de queremos seguir nuestro trayecto, queremos seguir nuestros movimientos migratorios hacia... Entonces, hay distintos... Y se generan incluso solidaridades. Ceuta y Melilla menos comparado con Canarias, pero también, a pesar de los contextos tan hostiles que son ambas ciudades en clave ahí en el norte de África, y la realidad política, ¿no? de extrema derecha que existe en estas ciudades. Otra idea que tenemos que tener en cuenta en cuanto al retorno de la frontera o la intensificación de las fronteras es el papel que juegan los países de tránsito, salida, ¿no? En esa múltiple situación en la que se mueven pues, países como, por ejemplo, Marruecos, ¿no? Estoy pensando en Marruecos, esa idea de país de tránsito, pero también de salida y país de contención y país empoderado. Yo creo que es un país empoderado por la Unión Europea, en los millones pues como se ha dado a Turquía, como se negocia con Libia. Marruecos sabe el papel que ejerce en ese juego de control de antes de que lleguen ni siquiera a las fronteras, y lo ejerce para reivindicar no solo dinero, también su hegemonía sobre el Sáhara, y creo que es fundamental. Y es lo que es. Bueno, pues en los últimos años se está llamando una externalización externa, ¿no? La Unión Europea pensaba que estaba haciendo que Marruecos controle, y al fin y al cabo Marruecos está haciendo una especie de control inverso, ¿no? Marruecos está controlando a la Unión Europea a través de esos grifos que abre y cierra según le interesa, pues negociar, me da igual, nuevas partidas económicas o alguna cuestión sobre el Sáhara. Y otra cuestión con el pacto, que también luego lo voy a tener que comentar, es el tema de
lo que decía, ¿no?, de la intensificación de las fronteras internas o el retorno de las fronteras internas en el sentido de que habían desaparecido, y no es verdad porque que no habían desaparecido, porque a nuestros ojos sí que las garitas en la autopista o en los puentes en Irún o en Daya sí que habían desaparecido, pero en los distintos estudios que hemos hecho hemos visto que había personas detenidas, personas devueltas, tanto por la policía española como por la policía francesa, en cientos y en algunos momentos miles, ¿no? Por tanto, esos controles habían sido más útiles, no habían desaparecido, pero a nuestros ojos sí que habían desaparecido las fronteras, ¿no? En los últimos años es evidente que ha habido un restablecimiento total de fronteras, sobre todo Francia, con el restablecimiento de controles internos a partir del 2015, que aquí se visibilizó más en el 2018, se escenificó, ¿no?, una especie como de escenificación del control de fronteras, y eso ha dado lugar a que la Unión Europea se esté planteando, no, ya está en el nuevo Pacto Europeo, la idea de generalizar esto en toda la Unión Europea. El crear acuerdos bilaterales entre Estados al estilo que tiene pues, el Acuerdo de Málaga, ¿no?, el Acuerdo de 2002 de readmisión entre España y Francia, para expulsar sin formalidad alguna, ¿no? Algo que, desde el punto de vista, por ejemplo, que hablábamos, ¿no?, del garantismo sancionatorio, ¿no?, la idea de que tiene que haber garantías en cualquier procedimiento, ya sea de internamiento o de expulsión, ¿no? Esas garantías, dice el Acuerdo de Málaga, sin formalidad alguna, ¿no? Eso debería chirriar a cualquier jurista con unos conocimientos básicos o un sentimiento mínimo de garantismo, ¿no?, sin formalidad alguna. La formalidad, en estos casos, precisamente, es lo que otorga esas garantías, ¿no?, la posibilidad de controlar o de controlar el procedimiento que se haga con unos derechos básicos. ¿Todo esto a dónde nos lleva? Nos lleva a que se están generando una serie de solidaridades y de reacciones tanto en lo que, como he comentado, en islas, en Ceuta y Melilla, como también aquí, ¿no?, en Euskal Herria, incluso en todo el Estado. Antes voy a saltarme el orden que nos planteaban, pero yo creo que estamos viviendo en un momento cíclico, ¿no? Estamos como si estuviésemos casi en un momento en el cual las migraciones están volviendo a aparecer en el Estado. Y no es así, llevamos, lo que decía, no sé si se cumplían 30 y algo años de la llegada, no la llegada de la primera patera, sino de uno de los primeros naufragios, ¿no?, en Cádiz. Y seguimos reviviendo esto día tras día, ahora en Canarias, ¿no? Y parece que no hemos aprendido nada. Y las reacciones institucionales siguen en esa línea, ¿no? Con un añadido particular que no se está improvisando, sino que ya se viene mucho más articulado sobre todo desde las directrices desde Europa, ¿no? Y no se está aprendiendo nada, yo creo que no es verdad. Desde los movimientos sociales sí que se aprende, porque esa acogida más humanitarista que sigue existiendo, ahora voy a hablar de ella, creo que a día de hoy es una acogida mucho más solidaria y horizontal, ¿no? Cuando he dicho acogida humanitarista, tal vez era algo más generalizado hace 30 o 40 años, cuando se limitaba a una acogida de manta, café, pero desde una perspectiva más jerárquica, por así decirlo, donde la persona migrante apenas tenía una presencia, subjetividad, una presencia política, y sin embargo yo sí que creo que a día de hoy también se sigue reproduciendo esa idea de una acogida más humanitarista. Incluso se habla de fronteras humanitarias, ¿no? Esa idea de lo que antes hablaba de los CETIs, de los CATES, donde hay presencia de unas entidades más institucionalizadas, como puede ser Cruz Roja, ACNUR, ACCEM, lo siento si alguien se da por aludida, pero es que es verdad, ¿no? En esos centros, y en parte es necesaria esa presencia, por supuesto. De lo contrario, esos centros se convertirían ya en lo que se hablaba antes, ¿no?, de espacios carcelarios de lo más contundentes para las personas migrantes. Pero al mismo tiempo, frente a ese humanitarismo, la acogida más horizontal, más solidaria, que al mismo tiempo incluye, denuncia
hacia el propio régimen de fronteras, yo creo que esa acogida ahora se preocupa de dar también espacios, de generar sinergias, de generar espacios compartidos con personas migrantes, ¿no? Y yo creo que ese es el cambio, ¿no? Yo creo que, hablando de cambios, yo creo que eso es importante. Y lo mismo que se decía antes, ¿no? Haciendo autocrítica, no son espacios romantizados. Por supuesto, hay, y es necesario, yo creo que una tensión, ¿no? Una tensión dentro del propio movimiento, donde muchas veces las personas migrantes y racializadas, que yo creo que incluso ya podemos hablar no de personas que se hayan desplazado, no ha habido un desplazamiento migratorio o ha sido en etapas muy iniciales de las vidas de esas personas. Ya la necesidad de hablar de movimientos racializados en el Estado que reivindican sus propias dinámicas al margen de los movimientos clásicos y creo que el reto está ahí, ¿no? En saber articular. Muchas veces no solo exento de conflictos, por supuesto. Yo creo que eso es importante, ¿no? Estoy intentando organizar esta charla o algunas ideas. Estaba pensando, por ejemplo, en la iniciativa legislativa popular de hace unos años, ¿no? De regularización ya, que ha sido una experiencia donde ha habido esa colaboración, sinergias compartidas, conflictos, aprendizajes de movimientos sociales más tradicionales por los derechos de las personas migrantes y el propio movimiento racializado, ¿no? Y eso, por ejemplo, lo hemos visto también en la universidad, ¿no? De la aparición de estudiantes racializadas que reivindican su espacio en las charlas, en las conferencias, y por eso, en cierto modo, yo aquí no soy más que un traductor de lo que he visto, ¿no? No represento a nadie, no represento a ningún movimiento, ¿no? Yo simplemente hago un análisis del aprendizaje de lo que he visto, ¿no? En distintos momentos. Y creo que hay una cuestión que es interesante, que en la realidad latinoamericana igual es distinta, ¿no? Pero aquí tenemos que convivir sin duda no solo con la reintroducción, la intensificación de las fronteras como algo que surge espontáneamente, que no es cierto, que tenemos que vincularlo con el auge de la extrema derecha. Yo creo que la reintroducción de las fronteras internas, por ejemplo, responde precisamente, en el caso francés, a que distintos gobiernos, por ejemplo, no solamente de derecha, sino también de centro-izquierda, como lo pueden haber sido los gobiernos socialistas, el actual gobierno Macron, y todo viene de sentir el aliento de la extrema derecha, de Jean-Marie Le Pen y ahora de Marine Le Pen, en el sentido de que piensan que se van a ver agotados o se van a ver vaciados sus votantes porque no responden. Y la reintroducción de las fronteras, en nuestro caso, en nuestra frontera, responde a eso, a un auge de la extrema derecha que ahora mismo, según las encuestas, tienen posibilidades de obtener la presidencia o las mayorías en las cámaras legislativas y en los ejecutivos, no solo en Francia, en toda Europa, ¿no? Y ese auge de la extrema derecha tiene sin duda un impacto en que, por ejemplo, en el Parlamento Europeo ahora mismo no solo estemos hablando de que los distintos grupos de extrema derecha en Europa conformen o no un grupo parlamentario, cosa que antes, hace años, era imposible o era inviable. Ahora no solamente estamos hablando de dos grupos parlamentarios donde la extrema derecha está presente, y eso sin duda tiene un impacto en las políticas migratorias. Antes, la Comisión LIBE del Parlamento Europeo, la Comisión de Libertades Fundamentales, se veía como un contrapeso a las políticas neoliberales, las políticas contrarias a los derechos de las personas migrantes. A día de hoy, la Comisión LIBE se sostiene de ciertos colectivos, de ciertos grupos políticos de izquierdas, pero también de los liberales, y los liberales están ahora mismo abogando por una reintroducción de fronteras, por un recorte de los derechos de las personas migrantes, y siento ser pesimista, pero la Comisión LIBE, para mí,
va a perder esa posición de contrapunto en el Parlamento, en un Parlamento cada vez más derechizado, ¿no? Y ya como para acabar, ¿no?, se nos hablaba de cuáles son se nos preguntaba por cómo se percibe la inteligencia artificial y los avances tecnológicos, ¿no? Y tenemos que ser conscientes de que estamos en una Unión Europea donde Frontex está adquiriendo unas cuotas de poder presupuestaria y de intervención que están incrementándose de forma exponencial, ¿eh? Yo creo que Frontex a día de hoy tiene los visos de convertirse en la policía europea de la noche a la mañana y que nos va a pillar con el pie cambiado. No solo es una policía pensando en fronteras, yo creo que es el experimento para una policía europea en todos los niveles, ¿no? A día de hoy solo entre comillas, se maneja en las fronteras exteriores, pero cualquier día las vamos a ver en las fronteras exteriores, porque digo que la idea de Europa sin fronteras, esa Europa de libertad de movimiento, yo creo que está agotada y lo vamos a ver con la presencia de Frontex y Frontex lo que viene a hacer es un análisis de riesgos, un análisis de cuantitativo de cuántas personas llegan y cómo se llega. Frontex lo primero que hace cuando llega una barcaza o un cayuco, como se le quiera llamar, a Canarias, lo primero que hace es interrogar al que patrullaba la embarcación, saber el número de bastidor del motor, saber de dónde ha salido. Eso es información, inteligencia. ¿Para qué? Para crear patrones de análisis que utilizan para prevenir los flujos migratorios. Y yo creo que eso es importante. Se fijan en la huella migratoria que ha dejado esa persona aquí, en Canarias, o cuando ya solicita asilo me da igual, en Francia o en Alemania. Requisar el móvil para ver cuál ha sido la trayectoria de esa persona, su participación en las redes sociales, incluso para denegar la solicitud de asilo, por ejemplo, cuando esté fundamentada en cuestiones de persecución por pertenecer a colectivos, por ejemplo, como el LGTBI, si esa persona ha tenido fotografías en su pasado con personas que no, o con amigos o con amigas que no dan que no cumplen ese perfil, ¿no? Entonces, todo esto yo creo que es peligroso para las personas, para los movimientos sociales. Otra de las cosas que son peligrosas o que se utiliza como argumento para la criminalización es el participar en grupos de WhatsApp o grupos de comunicación como WhatsApp, Telegram o incluso Signal, ¿no? La gente de Iparralde hablaba que cuando son detenidas, la propia policía lo que les interroga es ¿por qué tenéis un grupo de Signal?, ¿no? Ya el tener un grupo de Signal es un argumento utilizado por la policía para fundamentar esa criminalización para la imputación de pertenencia a banda organizada, ¿no? Por tanto, las nuevas tecnologías están funcionando en esa lógica de criminalización. Es verdad que hay experiencias interesantes, ¿no? Por ejemplo, el Border Forensics, ¿no? Todo este colectivo colectivos de militantes que también son del ámbito universitario, la utilización de satélites, de datos biométricos, para fundamentar demandas, por ejemplo, ante cortes internacionales o ante juzgados de primeras instancias, ante, por ejemplo, desapariciones, hundimientos de embarcaciones por la deficiente intervención de patrulleras de los países costeros, por ejemplo, de Italia o de Malta o, por ejemplo, de Libia, ¿no? Y todo esto a partir de un análisis, pues eso, forense, de localización, de comunicaciones, de patrulleras, etcétera. Pero no solo en las fronteras internas, ¿no? Mujeres desaparecidas, como podría ser en el Bidasoa, pero en este caso en los Alpes, y sobre todo para desmontar la versión policial, ¿no? No ha sido un accidente, ha sido víctima esta mujer que desapareció en un río en los Alpes, ha sido víctima de un hostigamiento policial, de una persecución policial. Por tanto, yo creo que las nuevas tecnologías pueden ser interesantes y también, como decía Mariana, ¿no? Esa autonomía migrante utilizando de forma contrahegemónica las tecnologías que están en manos de las multinacionales. Google Maps es una herramienta fundamental. Hablaba yo antes, ¿no?, de las mantas, de los cafés. Yo creo que para una persona migrante en tránsito, en movilidad,
casi tan importante como una manta o un café es un móvil con conexión a Internet, ¿no? Y eso que yo creo que es importante, el elaborar herramientas alternativas, si hace falta, utilizando las tecnologías más hegemónicas, ¿no? Pero, por ejemplo, Google Maps o cualquier otro servidor es fundamental para complementario utilizarlo con guías como pueden ser las guías de Welcome to Europe, ¿no? De esas guías que sirven para dotar de autonomía y no tener que ser objeto por supuesto, para evitar los controles, pero al mismo tiempo para no tener que, para cruzar la muga del Bidasoa, tener que recurrir a pagar 100 o 150 euros para cuando se puede hacer el trayecto en un transporte público. Y yo también me sumo a lo que decía Mariana, ¿no? De la idea de libertad de circulación. Es un principio básico que dábamos por asumido en la Unión Europea y que a día de hoy, sin duda, con el retorno de la frontera en el Bidasoa, en la Junquera o en los Alpes, están acabando con lo poco interesante que tenía el proyecto europeo, ¿no? Y yo, pues eso, con esa crítica, como decía, ¿no? Haciendo un análisis crítico de las políticas europeas, acabo mi intervención y no sé, siempre diciendo que he sido un receptor de lo que los colectivos aquí o en otros lugares del Estado transmitís. No vengo a hablar en nombre de ningún movimiento, ¿no? Eskerrik asko. Como sabes, habíamos en otras sesiones también contratado a unos discutidores especiales, bueno, que estaban interesados en el tema. Y aquí el amigo Rubén de la Complutense va a hacer alguna aportación y algún comentario también a vosotros. Venga. Y luego tenemos mucho tiempo para el debate. Aquí podemos hacer un debate muy largo, ¿eh? Digo, para el personal que anda por aquí también que entre. Egunon, buenos días. Un placer compartir mesa con vosotros. Yo simplemente voy a plantear como contradicciones para profundizar en el debate, porque me han parecido súper interesantes las tres. Yo no soy experto en migraciones, ¿vale? Así que voy a hablar con todo el respeto y el mimo que merecen los temas de relevancia como el que tenemos esta mañana, ¿no? Pero sin olvidar que es un fenómeno muy amplio que requiere también de miradas desde el derecho, desde las experiencias concretas, instituciones, el tercer sector, la sociedad civil, ¿no? Entonces, claro, la idea sería cómo conciliamos esa idea de garantismo, ¿no? De inserción. Yo me acuerdo cuando estudiaba prisiones siempre estaba esa idea de, claro, la solución punitiva pues es la más simple, la más sencilla. Entonces te podías encontrar países con bajos índices de criminalidad, pero con poblaciones de internos en prisiones muy elevadas. Pero era porque la solución que se daba era la prisión. Pero hay otras cosas que se pueden hacer, ¿no? Ahí en derecho vosotros sois los expertos. Y si trasladamos esa lógica a las migraciones, la punitiva, el control, la contención, la externalización de fronteras juegan esa liga. Claro, de alguna forma tú has planteado algunas posibles soluciones alternativas, pero claro, tenemos instituciones globales como la Unión Europea que su apuesta es por la externalización o, en el caso norteamericano, la externalización y la contención, ¿no? Claro, ¿qué otras soluciones se pueden plantear? Hay un diagnóstico que podemos imaginar a nivel de la sociedad civil, regional, local, del Estado-Nación, pero también elevar esas alternativas a las instituciones europeas. ¿Eso cómo se puede trabajar? Parece complejo, imagino que debe ser muy complejo, pero quizás también habrá que hacer un trabajo de lobby en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo conciliar esa contradicción que me parece muy interesante para que podáis profundizar las tres en ello? Y claro, luego hay otra contradicción de fondo que está ahí siempre, ¿no?
Claro, nosotros tenemos una posición muy crítica, como debe ser, por otro lado, ¿no? Porque solo la crítica y el conflicto en ocasiones hacen mejorar las condiciones de vida o introducir mejoras sociales, incorporación de nuevos grupos sociales. Y somos muy críticos con la sociedad en la que vivimos, ¿no? Con el capitalismo, las democracias liberales, tal y como las planteamos. Pero claro, es llegar a eso lo que da fuerza a los migrantes en su viaje para seguir, ¿no? Y dice, bueno, aquí la idea es que se cansen y se vuelvan. Bueno, es que yo quiero eso. Entonces, claro, ¿cómo conciliamos también esa crítica que hacemos a nosotros mismos, que tiene que estar ahí, con que al mismo tiempo es lo que da fuerza a otros para venir, ¿no? ¿Qué otras formas de organización social podemos imaginar para conciliar eso, ¿no? Y bueno, eso nos vale para las migraciones, pero nos vale para la crisis ecológica igual, ¿no? Están en el mismo plano. Bueno, dejo esas dos contradicciones ahí y ya me callo, pues yo creo que lo interesante es problematizarlo y profundizar en ello. Bueno, empiezo yo, pero no voy a decir mucho porque es que el tema de las migraciones es un tema donde el realismo se confunde con el pesimismo, ¿no? Como decía, la actual tendencia de extrema derechización de la Unión Europea y de los Estados miembros, yo creo que es total, ¿no? Por tanto, la extrema derecha va a poner en marcha ya la maquinaria que ya está, la va bueno, pues a poner a pleno ritmo, ¿no? De funcionamiento, a ver lo que pasa en las elecciones europeas, pero tiene toda la pinta de que el Parlamento Europeo y lo que decía, ¿no? La Comisión LIBE pues va a tener que se va a escorar hacia extrema derecha y por tanto las soluciones van a llegar más difícil. Me consta, ¿no? Pues, por ejemplo, en el Parlamento Europeo se hace un monitoreo global de las devoluciones en caliente, que se llama, ¿no? El libro negro de las devoluciones en caliente, donde se hace un monitoreo. Yo creo que es, por lo menos, a lo que hay que aspirar desde los movimientos sociales, ¿no? A una denuncia y a una constatación de la realidad. Soluciones. Si el problema está en las fronteras, pues evidentemente pasarían por la eliminación de las fronteras. Pero es que no está en manos de los movimientos sociales, ¿no? Y luego hay otra cosa que has mencionado, ¿no? ¿Qué hace a las personas migrantes querer llegar a donde están, ¿no? En el caso igual mesoamericano, latinoamericano o americano puede ser distinto, pero yo sin duda creo que el factor determinante es la promesa del sueño europeo, ¿no? Yo creo que, y en el caso que nos acerca a nosotros más con el sueño francés, ¿no? La gente que pasa por nuestra muga, sobre todo, es gente que viene de una situación de colonización total por Francia, ¿no? Y esa idea de llegar a la madre patria, la promesa de la Francia de los derechos, la Francia de las oportunidades, la Francia de donde están los ídolos de los equipos de fútbol, ¿no? Que han sido extraídos de sus sociedades y han sido llevados a los equipos de fútbol francés, ¿no? Y cuando llegan a la muga y esa madre patria no les recibe con los brazos abiertos, yo creo. Cuando se habla de la frontera, hay fronteras muy violentas, como puede ser México, como puede ser incluso el Atlántico, el Mediterráneo, Ceuta y Melilla. Esa frontera no es tan violenta en esos términos, pero sí es muy violenta psicológicamente, ¿no? Es una frontera donde la violencia se ejerce en lo psicológico y de hecho, pues eso, ¿no? Ha habido incluso un suicidio muy simbólico mirando a la frontera, ¿no? En la propia frontera, mirando a la frontera de una persona exhausta, ¿no? Se hablaba antes de las políticas de conseguir que la gente acabe exhausta por el tiempo, por las vueltas que tiene que dar para evitar los controles y con el tiempo de espera sin hacer nada, ¿no? Yo creo que es en esos momentos en los que hay que incidir, ¿no? En los momentos de poder hacer algo, no de hacer nada, ¿no? Pero eso, es un análisis muy pesimista, pero también realista, ¿no? El que hago.
yo nada, solo un elemento a añadir. Yo creo que aquí pues hay un papel importante, sobre todo desde el tejido social, en este cambio cultural, es decir, en entender que determinados miedos tienen que mutar, ¿no? Y yo creo que aquí el reto es explicar cosas. O sea, no sé, ahora pongo el ejemplo, la Cataluña de los 8 millones. O sea, en estos momentos hemos llegado a la Cataluña de los 8 millones, que quiere decir que en muy poco tiempo se ha pasado de los 6 a los 8 millones. Esto es un aumento, básicamente, porque además es la estructura demográfica catalana, es un aumento a través de la vía migratoria. ¿Qué es la Cataluña de los 8 millones? Es una Cataluña que ha avanzado económicamente. ¿Por qué? Por un mercado laboral y una aportación a la seguridad social muy dinámica. ¿Quién es el principal aportador a este dinamismo económico, social del país? Evidentemente el flujo migratorio. Sin migración, Cataluña no... O sea, el avance de estos últimos años no existe sin migración. Pues quizá empezar a construir narrativas reales, que son narrativas reales, narrativas sobre pues la realidad. La realidad es esta. La realidad es que el crecimiento económico y el dinamismo en estos momentos en Cataluña es sustantivamente por el aporte de las personas que han llegado de otros lugares. Bueno, pues yo creo que esta construcción de relatos, bueno, que son relatos en positivo, creo que es lo que al final puede hacer decantar las macropolíticas. Esto es un ejemplo, o sea, aquí en la Cataluña de los 8 millones. Otro ejemplo ya con temas más, no tan vinculados pero a la migración, sino ya temas más punitivos. Bueno, pues explicar las cosas. Las sociedades más igualitarias son las sociedades más seguras. Y esto podemos hacer correlaciones en ciudades, en países, igual. Más igualitarias, más seguras. Otras evidencias empíricas. Más años de cárcel no significan desistimientos delictivos. Explicar. Otras cuestiones, más abertalidad en los sistemas penitenciarios, más reinserción. Bueno, pues poder explicar la realidad como es. Es que son datos y son explicaciones que tenemos la obligación, creo, de dar y de construir en positivo y de construir relatos de lo que es. O sea, porque aquí creo que no es tanto desmontar, sino es explicar en positivo y explicar. Y creo que esto es construir sentido común, y esta construcción del sentido común es la que realmente puede cambiar la macropolítica, ¿no? Y yo creo que el reto está aquí en explicar, en dar datos y en poder construir relatos, no solo datos. O sea, yo creo que mal hacemos si solo damos datos. Los datos no acaban generando empatía, pero la construcción de relatos en base de relatos y de proyectos de futuro y de horizontes de esperanza, yo creo que esto sí que puede cambiar y creo que es el reto que tenemos y el reto que en definitiva puede seducir a mayorías sociales que son al final las que acaban cambiando. Y yo creo que el reto está aquí. Y la última cosa, un pequeño ejemplo. Es verdad que las sociedades son muy punitivas, que los medios de comunicación son muy punitivos y todo. Pero cuando explicas bien las cosas, también es verdad que las cosas pueden entenderse. Nosotros hace poco en Cataluña presentamos un plan de abertalidad penitenciaria que es menos cárcel. Se explicó bien, se entendió bien. El Parlamento votó por mayoría absolutísima, excepto el PP y Vox, ir por aquí. Yo creo que las cosas, si se explican bien y evidentemente los datos se contextualizan con relatos, pueden hacer cambiar las macropolíticas. Ya. Si os parece que abramos un turno, avanti. Sí, bueno, yo hablo por imperativo legal que me está aquí presionando el amigo Pedro.
Bueno, a ver, yo sí formo parte de un movimiento, digamos, que la primera cosa que voy a plantear, precisamente, o sea, se ha definido por ahí el movimiento por los derechos de las personas migrantes. Y yo creo que ahora se oye, ¿se entiende bien? ¿Se oye? Sí. Vale. O sea, en vez del derecho, o sea, la lucha por la defensa de los derechos de las personas migrantes, igual ahora ya tenemos que empezar a hablar. A mí me ha hecho mucha ilusión que tanto Mariana como Iker, que habéis hablado ya de dar el paso a la defensa del derecho a migrar. Yo también estoy, después del tiempo que llevamos ya nosotros trabajando sobre el tema que siempre nos hemos definido más como los derechos de las personas migrantes, yo creo que ya es el momento, en un momento de retroceso, o sea, parece, porque es en un momento de retroceso tener que tirar más arriba el listón. Pero yo creo que es lo que toca, porque nos perdemos, digamos, se pierde la perspectiva trabajando sobre las cosas concretas de la acogida, del derecho al trabajo, del derecho a la educación, tal, pero todos esos derechos que vienen derivados, digamos, de que estamos solicitando para las personas que llegan, de alguna manera estarían ya conseguidos, digamos, en caso de que se consiguiera el derecho a migrar. Entonces, yo creo que apuntaría primero a esa cuestión que a mí me ha alegrado que lo hayáis planteado y que yo también creo que ya, después del tiempo que llevamos trabajando, creo que como perspectiva de largo, y además es un debate que existió en algún momento. O sea, hay unas publicaciones de la UNESCO y hay publicaciones también de México precisamente sobre esto, que de hace 20 años que ya hablaban de esto. Y sin embargo, ahora con esto del retroceso, o sea, ha desaparecido. O sea, es un horizonte tan utópico que ya ni nos lo planteamos. Sin embargo, yo creo que va a tener sentido la lucha que llevamos por estos derechos en la medida en que los enmarquemos en el derecho general al derecho a migrar. Bueno, esa es una. La otra cuestión es la preocupación de por qué el movimiento por el derecho a migrar no termina de cuajar. O sea, no llega a ser un movimiento de dimensión como los que ellos hablaban aquí, los del movimiento ecologista, movimiento feminista y tal. Ahí hay alguna cosa que las personas que estamos trabajando en esto no estamos sabiendo explicar o en fin, que la gente se apunte a esto, porque yo creo que el movimiento por el derecho a migrar hoy, o sea, en estas alturas de este siglo y como están las circunstancias mundiales, es un ámbito, digamos, del trabajo, de los movimientos sociales importantísimos, al nivel de estos otros que he citado. La cuestión, por un lado, digamos, sería el tema del derecho a migrar como derecho a luchar por la redistribución de la riqueza. Yo también, lo de valorar lo que son digamos, el hecho migratorio, ¿no? El hecho de migrar. O sea, yo creo que considerado como global de todas las personas a nivel mundial que han hecho la opción de migrar, yo considero que forman parte de un movimiento por la lucha por la redistribución de la riqueza a nivel mundial. O sea, hay una parte económica, digamos, que entronca con toda la lucha de siempre de los movimientos sociales por la justicia social en la parte más económica de redistribución de riqueza y tal, que yo creo que está presente. Y entonces, ese es un elemento que yo creo que es también muy central a la hora de que este movimiento pudiera tener mucha más dimensión. Otra cuestión es la cuestión de negar la posibilidad de la existencia en nuestras sociedades de espacios de no derechos, que esto ya no es la puerta también que digamos por la que entra el fascismo, la ultraderecha y tal. Entonces, eso es otro elemento central a nivel digamos, de la lucha más política, de lo que está ocurriendo, del proceso de derechización tan grave que se está produciendo en las sociedades de lo que era el estado del bienestar y que está dejando de ser. Y luego, por lo menos otra tercera cuestión para defender que se cree un movimiento fuerte por el derecho a migrar es el carácter global que tiene la migración. O sea, los millones de personas a nivel mundial que han hecho la opción de migrar es un número, entre desplazadas y personas migrantes pueden ser 300 millones de personas. Y luego el hecho de que en todos los procesos políticos de todos los países prácticamente, y desde luego de todos los países clave e importante, está presente. O sea, es uno de los elementos de batalla electoral muy central que juega un papel importante. Entonces, por lo menos por estos tres elementos que he citado, creo que este movimiento debería tener mucha más
Y en fin, lo que no acabo de entender es por qué, que nos está pasando, por ejemplo, en el movimiento nuestro, que no conseguimos que la juventud vea esto y estamos todos personas bastante como añosas ya metidas en el ajo este. Pues nada más. Tengo más que dos, pero bueno, la tercera es vaya panorama. Esa es la tercera, que voy a empezar por ella porque vaya panorama. Pero de las dos preocupaciones de lo que os he escuchado, yo también como Germán, a él le parece muy importante poner en la calle el derecho a migrar, pero a mí me ha gustado mucho más lo que ha dicho Mariana, que es la libertad de circulación. Porque a lo mejor es porque los derechos últimamente, y hace bastante rato, están tan desprestigiados que ya es que decir tengo derecho a esto, al otro, es como cantar al aire, ¿no? Entonces, la libertad de circulación me parece bonito mensaje, primero porque es de libertad y luego porque circulamos todo el mundo, el que viene, el que va, nosotras, nosotros, ellos, ellas y todos. Y me gusta mucho. Y yo creo que es algo que hay que trabajarlo frente a este otro ambiente que decía Iker, que parece que no nos favorece, o Germán, pero que precisamente porque no nos favorece hay que ponerle más énfasis. Hay una cosa que has dicho tú, Mariana, que es la de que a ti no te importa, porque o sea, que te da igual, tienen derecho y se acabó. A mí sí me importa muchísimo, porque la mayoría de la gente que llega hasta aquí viene de una situación que tiene que ver con el cambio climático, con la expropiación de los recursos en sus propias tierras, con la exportación del arma o de las armas de los países que han forzado a que haya terrenos inmensos sin libertad, de la situación de violencia de las mujeres en muchos lugares. Así que sí, me importa muchísimo, porque es que la mayoría de la gente que llega aquí, igual insistiendo en lo que decía Germán, aquí llega muy poca gente y por eso lo de libertad de circulación me gusta mucho y hay que retomarlo, porque las personas que dicen, pero es que van a llegar por miles, pues hay que decirles, no, van a llegar por miles, pero no os preocupéis porque cabemos todas y todos. Y muchos más miles viven en los países en los que están. Y muchísimos más miles son los que se quedan en las fronteras de los países de los que salen muchas veces, ¿no? Bueno, ese es un tema que me preocupa y que creo que hay que darle vueltas de cómo llevar a la calle ese mensaje. Porque es verdad lo que decía Germán, no sabemos cómo, o sea, no sabemos cómo contrarrestar eso. Y luego otra cosa que yo creo que se nombra muy poco y que me parece que es súper importante es el tema del racismo. Todas las personas que carecen fundamentalmente de derechos en su tránsito migratorio son personas racializadas. Bueno, no sé si todas, habrá 5 o 6 que no, pero todas las personas. Entonces, yo creo que es un tema el del racismo. Yo cuando a veces caracterizan el mundo en el que vivimos, siempre que se dice vivimos en un mundo capitalista, heteropatriarcal, depredador de la naturaleza, y siempre se nos olvida poner racista. Yo creo que hay que incorporarlo a lo que lancemos todo el rato, porque el racismo no es una actitud personal, es una manera de dividir al mundo y de cuestionar los derechos de sectores inmensos de población. O sea, es que a veces partes de ejemplos súper pequeñitos, pero es que el 99% de las identificaciones que se hace a personas en la calle en esta ciudad es a personas racializadas, solamente por el color de su piel, solamente. Eso luego tiene que ver con sus derechos o con su falta de derechos. Eso tiene que ver con la percepción que nos lanzan sobre las personas migrantes que llegan aquí. Y bueno, sin más, es preocupaciones. No sé cómo hacer, pero son preocupaciones. Y luego contestáis, ¿vale? Bien.
Bueno, yo tampoco soy del movimiento y entonces, pero sí me preocupa muchísimo y bueno, pues puede ser que haya cosas que diga que alguien que esté pues ya le haya dado 50 veces vueltas, ¿no? Pero respecto a lo que decía, he oído que se llama el compañero Germán, de algo no estamos haciendo bien, bueno, es probable, siempre se pueden mejorar cosas, ¿no? Y aquí se han dicho algunas cosas, pero yo creo que hay una cuestión de fondo que es un trabajo difícil, y mi sensación es que, porque de hecho habría como dos retos, ¿no? Uno es construir un movimiento con las personas migradas y las no migradas, pero que podrían ser migrantes, ¿no? ¿Qué quiero decir? Que muchas veces la cuestión es que en el fondo se habla desde la perspectiva de los que hacen un movimiento solidario. Me estoy explicando, estamos hablando desde nosotros, el que recibimos. Si hablamos de esto y queremos que vecinos nuestros que no están migrando ahora mismo están aquí, claro, se les está pidiendo una solidaridad con el añadido de que se explota mucho el miedo que se hablaba hace un momento, ¿no? El miedo a, ya, pero si llegan muchos, va a bajar nuestro nivel de vida, ¿no? Y eso es una dificultad que está allí, creo yo, que es, por un lado, se pide, es un movimiento de solidaridad, de humanidad, o como queramos decir, y por el otro lado, que tiene que luchar contra un miedo que en mucha gente funciona. Y eso yo creo que es una dificultad de fondo que tiene una diferencia, que marca diferencia con otros movimientos donde te sumas a ganar tú también, ¿no? Y lo digo porque esta misma cuestión que planteaba Germán la estuvimos, me acuerdo que también se lamentaba una persona que por aquí conoceréis, que se llama Marco Aparicio, ¿no? En Girona, en otro seminario de Betico, y decía exactamente lo mismo. Es que es muy frustrante, llevo años trabajando en esto y llega la PA y ¡wow!, construye un movimiento potente y nosotros no lo conseguimos, ¿no? Y un poco era, hombre, yo creo que no es solo lo que se hace bien o se hace mal, sino es que la situación es otra, ¿no? La segunda cosa es, eso no quita que se puedan construir, me ha parecido muy interesante lo que habéis dicho los dos, ¿no? La cuestión de hay que cambiar como lo que en la jerga a veces se llama, ¿no?, los marcos, ¿no?, o el frame, ¿no? Y claro, es un frame, lo que planteabais, mucho más inclusivo, ¿no? Es que es una lucha de todos. No vamos a ayudar a los pobrecitos, sino es de todos. Y además con eso puedes construir un discurso de, pero oye, por favor, que puedes ser tú, también el que te mueves. O sea, estás luchando por ti y por los demás, o sea, por los derechos en el fondo de todos. Me ha parecido muy interesante, y no sé si es una buena vía o no, los que intervienen tienen que decidirlo, pero a mí me parece una buena idea, un buen reenfoque, ¿no? Y la última cosa que quería comentar es, estoy también de acuerdo en la cuestión de construir, de difundir, digamos, discursos en positivo, pero creo que también cuando se hacen discursos en positivo hay que vigilar qué se dice en positivo, porque a veces se puede girar, ¿no?, el argumento, en el sentido de que siempre me han dado miedo los argumentos que pueden tender al utilitarismo, ¿no? Los necesitamos, los necesitamos, o sea, los dejamos venir porque los necesitamos, pero claro, cuando no los necesitamos, que no vengan, ¿no? O mira todo lo que aportan, ya, pero los que no aporten, que se vayan, ¿no? Ya, quiero decir, no digo que no haya que decirlo, porque creo que sí, pero que quizá hay que decirlo, al menos cuando se hace un discurso normativo o defensor, empezando por el lado de los derechos y de la ética, digamos, y luego más allá de que aporten o no aporten. Y la última cosa que quería comentar es que estuve leyendo no hace mucho artículos sobre movimientos sociales en defensa de los derechos de las personas migrantes en Estados Unidos y explicaban cómo con toda la buena voluntad, había un discurso crítico de que con la buena voluntad de construir este mensaje en positivo de las personas migrantes, lo que sin querer se hacía es explicar casos concretos, pero lo que se hacía es, con la idea, además de los movimientos, de la teoría de movimientos sociales, de tienes que alinearte con el sentido común, para alinearse con el sentido común, lo que acababan construyendo era una imagen del buen migrante, ¿no? Del buen migrante. Mira, si va a la iglesia, es padre y madre de familia, lleva a sus hijos a... ¿vale? Porque intentaban encajar con el sentido común mayoritario de su comunidad. Y claro, la contrapartida de eso, con toda la buena voluntad, es pero los que no encajen, ¿qué pasa? Es el peligro, ¿no? Esas eran unas cosas que tenía ganas de decir, ya está.
Bueno, algunas de las cosas que se iban a decir ya, que yo quería decir, ya se han dicho, pero a mí sí que me interesaba recuperar lo que decía Rubén, porque no sé si realmente luego en vuestra ronda lo habéis planteado. Yo trabajo más desde el ecologismo social, claro, ¿no? Y una de las cuestiones ahí básicas en el análisis es un poco la constatación de que hemos constituido aquí en los espacios centrales un modo de vida con una dimensión imperial, ¿no? Y cómo eso de alguna forma pues es un limitante también para decidir, ¿no?, el rumbo de muchos territorios. Entonces, a mí me parecía que su pregunta era pertinente, ¿no? Sin introducir un cariz moralista, evidentemente, ¿no? Claro, la perspectiva o el proyecto político de una generalización de nuestro modo de vida en este territorio o en otro es problemático. De hecho, por ahí nosotros en nuestro propio territorio, por eso planteamos, ¿no?, vías de transformación en claves diversas, ¿no?, particularmente desde mi punto de vista en clave de crecimiento, ¿no? Entonces, no estará ligado seguramente a la intervención, ni tiene que ser una forma de limitar en ningún caso, ¿no?, las propuestas que están sobre la mesa ahora de libertad de circulación, que yo comparto, pero es verdad que entiendo, yo no formo parte de ese trabajo más directo, ¿no?, con el movimiento de migraciones, pero entiendo que será una línea de reflexión relevante, ¿no?, como de alguna forma tampoco ese horizonte de generalización de nuestro modo de vida es compatible, ¿no?, con el planeta en el que estamos, ¿no? El micrófono está aquí. Hablar del movimiento migratorio aquí y el derecho a emigrar y todo eso. Pero, ¿qué pasa en el origen? Eso es lo que me estaba preocupando esta mañana. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué? O sea, es verdad que muchos migran porque tienen que emigrar. ¿Por qué? Entonces, no tendríamos, o no podríamos plantearnos más, que ya se plantea, pero no podríamos plantearnos más cómo luchar contra esos orígenes allí. Por ejemplo, las empresas que se dedican a esquilmar los recursos naturales de las zonas, o las empresas que se dedican a enviar armas, buscar, no sé, luchar en esos puntos que están. Porque yo me pregunto, aquellos gallegos, por ejemplo, por poner unos, también vascos hubo, que se tuvieron que marchar, la mayoría de ellos a Sudamérica, si hubieran encontrado en sus pueblos una manera de enfrentarse al problema que les obligaba a marcharse, ¿se habrían ido? No sé. Entonces me pregunto, no sé, es que esto me lleva a pensar un poco, porque he tenido la ocasión de leer bastantes libros sobre historias de mujeres africanas que han tenido que marcharse, y cuando cuentan sobre sus vidas allí, a mí me entraban ganas de ir a vivir allí, porque perder eso, ¿no? ¿Cómo podríamos luchar por el origen? Ya está, Iker. Yo, nada, un tuit. Yo sí seguiría defendiendo el derecho a migrar o el derecho a la movilidad, y ligado con lo que decía Carmen, el derecho a la inmovilidad, al no tener que salir, ¿no? Eso sí que y creo que Luisa te has escondido por ahí atrás, ¿no? Ahora, el tema de la libertad de circulación, te puede sonar mejor que otras cosas, pero yo lo enmarco en una construcción neoliberal europea de la libertad. Para empezar, ya la libertad, bueno, si no es mala, y en términos libertarios es otra cosa, pero yo sí que creo que la Unión Europea se ha apropiado del concepto de libertad de circulación para los trabajadores, trabajadoras que le interesan para construir las máquinas o sea, sí que tiene esa idea de neoliberal del proyecto europeo, ¿no? Yo sí que abogaría por ¿no? Decía Iering, ¿no?, la lucha por el derecho, ¿no? El derecho se consigue con la lucha. Sí seguiría luchando, a pesar de que ya estamos cansados de todos los derechos que hay que pedir, ¿no? Pero sí que seguiría con la idea de seguir el derecho a migrar y a no migrar, ¿no?, a la movilidad y a la inmovilidad. Y frente al pesimismo también de Germán del relevo generacional, Ongietorris, de Bizkaia, Artea, Urdaibai y Arrigorriaga, vinieron a ocupar un espacio que yo creo que sobre todo en Bizkaia estaba, no voy a decir vacío, porque sí que había movimientos, pero ¿no?,
sí que hubo un resurgir de la esperanza de que se pueden hacer cosas, ¿no? Donde había... Y la juventud, yo creo que, a ver, ir a una caravana en verano 15 días por el coste que es de dinero, por los compromisos personales, familiares, eso solo lo pueden hacer ciertas personas con o ir a Bruselas, ¿no? En mitad de... No sé cuándo fuimos, ¿no? Pero hay que dejar atrás muchas cosas, labores, cuestiones laborales, familia, etcétera. Entonces, es verdad que es un perfil muy específico el que puede hacer ese tipo de acciones, ¿no? Sin embargo, la juventud, y yo sí que creo que está en el colectivo mantero, está en las mujeres racializadas de Euskal Herria. Yo sí que creo que hay juventud. Entonces, yo sí que... Lo que hay que buscar es que cada uno tenga su espacio, encontrarse en algunos espacios, enfrentarse en otros espacios, y sí que creo que, bueno, yo sí que creo que es posible. No es una cuestión de que no hay relevo generacional, es que los relevos vienen en otros espacios, ¿no? Y con eso ya acabo. Nada, y una cosa muy, muy pequeña. Yo continúo diciendo esta necesidad que también se comentaba de construir narrativas, y yo aquí sí que haría un tránsito, intentaría hacer un tránsito de la solidaridad a la fraternidad, es decir, la construcción de horizontes compartidos. Yo creo que la clave está en estos horizontes compartidos. No vamos a ser solidarios, vamos a construir desde la fraternidad horizontes compartidos de futuro compartido. Y eso está muy lejos del utilitarismo. Esto está en dar capacidad de agencia a todos, a dárnosla conjuntamente con esta fraternidad, la capacidad de agencia de todos, ¿no? Y la construcción de estos horizontes compartidos, sí, en positivo, horizontes compartidos para todos y todas, desde la fraternidad. Yo creo que aquí está la clave, y es la clave que también creo que puede acabar siendo pues aquel cambio de chip y aquellas narrativas que posibiliten mirar futuro. Yo creo que por aquí hay que transitar. La fraternidad creo que nos da la clave por donde podríamos transitar.